¿Qué es lo que hace un farmacéutico? ¿Qué actividades realiza en el hospital, en la industria? ¿De docente? ¿Qué es lo que hace alguien que estudia farmacia? ¿Qué es la farmacia? ¿Farmacia comunitaria? ¿Farmacia hospitalaria? ¿Farmacia asistencial? ¿Farmacología? ¿Farmacotecnia? Estereotipos, realidades, mentiras y muchas verdades. Quédate con nosotros. Esto es Farmacústico. ¿Qué tal a todos, amigos, amigas y público en general que nos acompaña el día de hoy en esta ya cuarta emisión de Farmacústico y regreso? Porque déjenme les cuento que aquí empieza la segunda temporada de su podcast de divulgación de las ciencias farmacéuticas favorito, Farmacústico. Yo soy Alejandro Rangel y es un gusto acompañarlos el día de hoy. Déjenme contarles o déjenme les explico por qué tanto tiempo después de la última emisión que fue por allá de, si no mal recuerdo, el 15 de noviembre de 2021. Pues resulta que se presentaron varias oportunidades, varios proyectos, se abrieron puertas. A su servidor le ofrecieron conducir un programa de radio en Radio Universidad de Guanajuato, que conduzco con mi compañera Elisa Mata bajo la producción de Ana María Robles, allá en las cabinas de Radio Universidad de Guanajuato. Y pues este es un programa sobre grupos organizados de esta universidad. Como ustedes saben, yo soy estudiante de la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo en la Universidad de Guanajuato. Y pues nos dijeron, pues hay que hacer un programa, a mí me gustó muchísimo, me apasionó, pues ahí anduvimos. Pero no voy a dejar olvidado este podcast y a los consentidas las ciencias farmacéuticas. Déjenme les cuento que el día de hoy tenemos un programa muy importante porque habla sobre el rol del farmacéutico en el hospital. ¿Qué es lo que hace hoy en día un farmacéutico clínico? Y además tenemos una opinión de la gente sobre qué es lo que piensa acerca de un farmacéutico clínico. Vamos a estrenar una sección, vamos a retomar de entrevista con... Y vamos a checar, por supuesto que sí, el contexto de esto, que es la farmacia clínica. Así que no se despeguen, comenzamos. Y pues bueno, antes de empezar con el contexto general de este capítulo, a mí me gustaría presentarles esta nueva sección en el programa, que es el Vox Populi, la voz de la gente, la voz de nuestro pueblo, porque a fin de cuentas este es un programa de divulgación de la ciencia. Y si el pueblo no opina, si el pueblo no lo escucha, esto no es divulgación. Así que hoy me di a la tarea de preguntarles a las personillas que me encontré por ahí qué era lo que sabían sobre un farmacéutico clínico, cuál era el concepto, si sabían qué hacía, a qué se dedicaba, y estas fueron sus respuestas. Vamos a escucharlos. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nayeli Yunuen Rubio Campos. Soy profesora en la Escuela del Nivel Medio Superior de Guanajuato. Soy egresada de la DCNE, estudié la maestría en Ingeniería Química y me preguntan qué es un farmacéutico clínico. Lo poco que conozco sobre esa profesión es el encargado de administrar las medicinas que los pacientes requieren una vez que consultan al médico en alguna institución pública. Gracias. Hola, yo soy Magali Navarro y estudio la preparatoria y la verdad no sé qué es farmacéutico clínico, pero siento que tiene que ver algo con una especialidad hacia la farmacia. Creo que podría ser el encargado de la farmacia. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Carlos Torres. Trabajo de auditor nocturno en un grupo hotelero. Un farmacéutico clínico son aquellas personas que se dedican a analizar, identificar tipo de medicamentos, podría ser responsables de alguna farmacia. En general, dedicarse a los farmacéuticos es dedicarse a la cuestión de medicamentos, saber qué tipo de fórmula puede ayudar para crear un determinado medicamento para las personas. En general es la idea que yo tengo de ellos. Mi nombre es Teresa Juárez Ramírez, trabajo en Secretaría de Educación de Guanajuato y desconozco a qué se dedica un farmacéutico clínico.
Soy Héctor Sierra Méndez, docente de educación básica. Un farmacéutico clínico es el personal encargado de la buena administración o el desarrollo de medicamentos de acuerdo a diferentes enfermedades. Y bueno, ustedes y yo acabamos de escuchar cuál es la opinión del público hacia lo que entiende por un farmacéutico clínico o una farmacéutica clínica. La realidad de las cosas es que es una parte del trabajo de los farmacéuticos muy poco conocida. En México es relativamente nueva. Es algo que va empezando y que pues todavía no tiene mucho impacto, y precisamente por esto el programa de hoy. El farmacéutico clínico o la farmacéutica clínica es un personaje que trabaja con la tríada del mal, o que es parte de la tríada del mal. Bueno, así le decimos aquí por cariño, pero realmente esta tríada son médicos, enfermeras y farmacéuticos. Ya lo venimos mencionando desde el capítulo 1. Aquí es donde nos vamos a encontrar los tres ahora sí. Pues el trabajo del médico es checar que el paciente esté bien, diagnosticar, prescribir y darle seguimiento. La enfermera lo cuida, lo monitorea y trata de que se encuentre estable en todo el periodo en el que está dentro del hospital. Y los farmacéuticos o un farmacéutico clínico realiza dos procesos importantes y generales. Uno se llama conciliación y el otro se llama idoneidad a prescripción. ¿Esto qué es en español latino? Pues la conciliación es una revisión, un cotejo, una comparación de qué es lo que el paciente tomaba en su casa, es decir, qué medicamentos tenía y cuáles se los tomaba, ¿no? Por ejemplo, un paciente que es hipertenso, un farmacéutico tiene la obligación o tiene la tarea de llegar y preguntarle al paciente hospitalizado, o en su defecto a la familia del paciente, qué medicamentos tomaba. Entonces esta le va a decir, pues Juan Rodríguez Corona tomaba losartán de tantos miligramos cada tantas horas, ¿no? O tenía problemas para dormir y tomaba clonazepam, un cuarto de tableta cada 12 horas o en la noche nada más. Y cuando llega aquí al hospital, pues entonces lo que vemos es que el médico pues sí le está prescribiendo su losartán, pero no le está prescribiendo su clonazepam. Entonces parte del proceso que hace el farmacéutico clínico como la conciliación es esta comparación, es checar que todo lo que ya tenía el paciente por sus problemas crónicos, o a veces no por sus problemas crónicos, también existen los casos donde los pacientes tomaban algún medicamento y no sabían su uso correcto, no sabían el efecto que le ocasionaba y ellos solamente lo tomaban, pues porque mi tía me lo recomendó, porque yo vi en la tele que si te tomas 3 pastillas de ibuprofeno al día, pues te quita todo el dolor que tienes, ¿no? Entonces, también es nuestro trabajo, también es checar qué es lo que pasa en esos casos cuando la gente toma medicamentos que no le ha prescrito el médico con anterioridad y que pueden estar interfiriendo o pueden generar interferencias con lo que le va a prescribir el médico en su estancia hospitalaria. ¿Eso qué quiere decir? Nuevamente en español latino, que suponiendo que tú el día de ayer que venías de tu casa comiste pozole y hoy que llegas aquí al hospital, pues hoy te dan algo que no combina completamente con el pozole, o algo que te hace daño si te lo comes junto con el pozole. No sé, se me ocurre ahorita el ejemplo de la gente pues dice, ¿no? Si comes sandía y luego tomas leche te va a dar diarrea. Evidencia de eso científica yo no la tengo, empírica sí, pero pues es un ejemplo que podemos dar en este caso, ¿no? Existe la posibilidad de que lo que tomaste un día antes o del que te estás tomando en tu casa no combine con lo que el médico te está dando en tu estancia hospitalaria. Y eso es la conciliación, eso es lo que hacemos los farmacéuticos clínicos. Yo bien propio, ¿verdad? Eso es lo que hacen los farmacéuticos clínicos. Esa es la primera etapa, conciliar. ¿Qué es lo que tomas antes? ¿Y qué es lo que estás tomando ahora? ¿Y cómo podemos ayudar a que tu tratamiento sea idóneo? Y ahí va la segunda parte, que es la idoneidad de la prescripción. ¿Y esto en qué consiste?
Toda vez que el médico ya diagnosticó, ya evaluó qué es lo que tiene el paciente, va a prescribir, le va a dar medicamentos para que las enfermeras se los administren vía intravenosa, intramuscular, en la pompi, subcutánea, en el abdomen, en el brazo, en la pierna, y pues el paciente mejore de su condición en la que llegó. Pero nosotros pues vemos la hoja de enfermería, que es donde las enfermeras realizan un proceso llamado transcripción. ¿Qué quiere decir la transcripción? Que pasan, literalmente copian las indicaciones, las órdenes que da el médico hacia su hoja de enfermería. Y esta hoja de enfermería son datos desde los signos vitales del paciente, qué tan consciente está o no, cómo se siente, cómo ha estado el día de hoy, si presenta dolor, si tiene miedo, si tiene un complejo de huida. En general, cómo está monitorizando al paciente es lo que se ve lustrado en esa hoja de enfermería. Y también qué medicamentos fueron los que le prescribió el médico. Entonces nosotros checamos en la prescripción, primero, que esté bien hecha. Que lo que el médico le está dando al paciente sea lo correcto para su padecimiento. Ejemplo, si tenemos un paciente que es diabético, es decir, este tipo de diabetes, un poco de contexto sobre el contexto. La diabetes tipo 1 es una diabetes donde la insulina no se genera debido a un ataque de tu propio cuerpo. Entonces, si el médico le prescribe a este paciente un hipoglucemiante oral, es decir, metformina, sitagliptina, linagliptina, glibenclamida, que son medicamentos que sirven para motivar a la insulina que funcione, por así decirlo de una manera coloquial, pues este medicamento no le va a hacer nada al paciente, porque el paciente no está generando insulina, tiene diabetes tipo 1. Lo que necesita ese paciente es literalmente que le administren insulina, ya qué tipo de insulina será dependiendo de los requerimientos de cada paciente. Pero aquí es donde nosotros entramos en la idoneidad de prescripción. Y yo le puedo decir al médico, ¿sabe qué, doctor? Yo recomiendo que corrija esta prescripción, ya que el paciente tiene diabetes tipo 1 y el hecho de que le esté dando metformina, sitagliptina, linagliptina no le va a ayudar a bajar sus niveles de glicemia, es decir, de azúcar en la sangre. Otro caso, o otro de los detalles que checamos es que la vía de administración sea la correcta y que concuerde con las dosis especificadas. Por ejemplo, el omeprazol. Existe omeprazol vía oral que está en 20 miligramos y existe omeprazol intravenoso que está en 40 miligramos. Y si el médico le pone 40 miligramos vía oral, entonces ese ya es un error. Y la enfermera puede decir, caray, pues le doy 2 tabletas de 20 miligramos, ¿o qué hago? Y ahí estamos arriesgando la salud del paciente. Y eso es lo que menos queremos en el hospital. Y ese es el trabajo que hacemos en la idoneidad también. Checar que la vía de administración corresponda con la dosis y que corresponda con el fármaco. Porque también existe la posibilidad de que a un médico se le pase el hecho de que pues la insulina es subcutánea y la ponga intravenosa, ¿no? O sea, no corresponde. Hay una insulina que sí se puede administrar intravenosa, pero dependiendo del requerimiento, ¿no? Suponiendo que se equivocó, pues no checa, no hay clic ahí. Pero ¿qué les cuento yo? Este es un poco del contexto, es un poco de las cosas que he aprendido, que he leído. Pero el día de hoy tenemos en este programa de Farmacústico a 2 invitadazos especiales, súper geniales. Así que vamos a escucharlos en la entrevista. De entrevista con... Perfecto, pues vamos a presentar a los invitadazos especiales del día de hoy y déjenme les cuento que venimos a hacer esta entrevista hasta el Hospital General de León, Guanajuato, México, donde se desarrolla esta actividad del farmacéutico clínico. Es uno de los pocos hospitales en Guanajuato, al menos en el estado, donde se realiza esta importante actividad de los farmacéuticos. El primero es el joven
Alan Sergey Rosales, quien es licenciado en químico farmacéutico biólogo por la Universidad de Guanajuato y tiene una especialidad en la UNAM de farmacia hospitalaria y clínica. De 2010 a 2015 se tituló de su licenciatura con su tesis en errores de medicación en el uso de antineoplásicos y de su especialidad se acaba de graduar apenas el año pasado. Su experiencia laboral ha sido trabajar en Hospital Médica Campestre en León, Guanajuato, y de 2019 hasta la actualidad en el Hospital General de León, ambos como farmacéutico clínico. Por otra parte, la química Jennifer Chávez Álvarez egresa en diciembre de 2019 de la Universidad de Guanajuato también con licenciatura en química farmacéutica bióloga y en junio de 2020 trabaja en el Hospital General de Guanajuato en el área de los análisis clínicos. Ella empezó con los análisis clínicos y hasta el año pasado, 2021, comienza a trabajar en el Hospital General de León como farmacéutica clínica. Así que ellos dos son nuestros invitados especiales, vamos a escucharlos. Hola, muchas gracias. Hola a todos. Pues bueno, vamos a empezar con esta pequeña entrevista y como primer lugar, pues me gustaría preguntarles qué actividades desarrollan en su centro de trabajo, dónde trabajan para que sepan todos nuestro público. Si quieres inicio yo, Jenny. Nosotros trabajamos actualmente en el Hospital General de la Ciudad de León, Guanajuato. Con actividades principales tenemos la revisión de los medicamentos del paciente a grandes rasgos. Tenemos lo que se llama farmacovigilancia, que es revisar si el medicamento no le causa algún daño al paciente. Algunas actividades con el personal médico y algunas actividades con el personal de enfermería, así como en muy grandes rasgos eso hacemos en el hospital. Esto, bueno, de forma un poco más técnica sería como hacer una revisión sobre la prescripción y la idoneidad de los medicamentos, es decir, nosotros revisamos las indicaciones médicas, cotejamos que las enfermeras estén transcribiendo de manera correcta la posología de los medicamentos y que de esta forma pues también se administren de manera correcta. Ok, ¿y con qué personas interactúan en su centro de trabajo? Generalmente pues interactuamos más que nada con el personal de enfermería y con los médicos del servicio. Actualmente en el hospital revisamos 3 servicios, es el servicio de traumatología, de cirugía general y de medicina interna. Entonces vamos revisando esos día con día, revisamos las indicaciones como mencionaba mi compañera Jenny, que las indicaciones médicas sean de la manera idónea, es decir, que el medicamento sea correcto para el paciente, tanto el medicamento en sí como la dosificación, la forma en que está administrando, que no tenga interacciones medicamentosas con otros tipos de medicamentos y demás cosas. Eso hacemos con la parte médica. Y con la parte de enfermería hacemos igualmente su revisión de la transcripción. Verificamos que esté correctamente transcrito todo, tanto el medicamento como la vía que está indicando el médico. Además, las podemos apoyar en el caso de que no sepan cómo se realiza la administración, decirle en cuánto se diluye, en qué tipo de diluyente, en cuánto tiempo administrarlo, todo ese tipo de cosas. Entonces, pues más que nada es siempre con enfermería y con médicos. ¿Y a ti qué tal te ha ido en el trabajo en equipo en este hospital, Jenny? Muy bien, la verdad es de que el personal es bastante amable. Nos estamos dando a conocer como farmacéuticos clínicos y eso, hay para mucho personal al cual le parece bastante necesario y también pues nos piden mucho apoyo, pero también existen ciertas limitaciones o barreras porque el personal es bastante y bueno, pues no todos tenemos como la misma educación, no sé si se podría decir así. Sí, como lo menciona Jenny, al menos en el trato personal con enfermería, con médicos es simplemente cordial, incluso amigable en algunos casos, pero sí en otros, al momento de dar algunas recomendaciones que necesitan ser atendidas para mejorar la atención al paciente, sí es muy complicado porque muchas enfermeras tienen años trabajando de la misma manera, muchos médicos de base tienen años haciendo lo mismo, que pues por hacerlo así no quiere decir que esté bien. Entonces cuando entramos nosotros como farmacéuticos como una figura nueva totalmente pues en el ámbito hospitalario mexicano, como alguien que va a revisar los medicamentos, como alguien que le va a dar sugerencias, como alguien que le va a pedir inclusive algunas correcciones, algunos médicos y algunas enfermeras sí son muy renuentes a realizarlas, como que ahora nos falta ese impacto para poder entrar de lleno totalmente a mejorar la calidad de atención en el paciente. Ok, ¿y cuál es la importancia de las actividades que realizan en este hospital? Pues la importancia es bastante.
hemos notado que sí somos de ayuda, ¿no? A la hora de checar nosotros la prescripción de la medicación. Hay veces que pues a lo mejor por prisas o un error de dedo o demás, se cometen errores en la posología de los medicamentos, y hay veces que pues sí somos de ayuda, ¿no? A la hora de comentarle al médico, oiga médico, no sé, la posología que está indicando es correcta, ¿no? Es que de acuerdo a la bibliografía o de acuerdo al padecimiento que tiene el paciente se recomienda esto. Entonces pues ya el médico dice, no, sí, me equivoqué, entonces lo corrige, ¿no? Y es sobre todo pues es de gran impacto, porque hay veces que las enfermeras pues no detectan el error, ¿no? A lo mejor aún con los años de experiencia que tienen, ven a lo mejor que la posología es incorrecta y dicen, ay, pues está rara la posología, ¿no? Está muy, muy elevada, pero aún así, como lo indica un doctor, pues pasan la dosis, ¿no? Entonces, sí somos de importancia, nada más que pues a veces nos falta un poquito más de reconocimiento. Exactamente. Sí, aquí lo importante, como mencioné Jenny, de hecho hay varios estudios a nivel mundial, no solamente en México, que hay muchísimos errores de medicación, errores hospitalarios, errores en el uso de medicamentos por parte de médicos, inclusive de farmacéuticos y de enfermería, que pueden poner en riesgo la vida del paciente o inclusive han llegado a causar algunas mortalidades. Entonces, en ese aspecto, prevenir ese tipo de errores es muy importante, es lo que hacemos aquí en el hospital, antes de que ese error, o lo antes posible resolverlo, antes de que llegue al paciente y cause algún tipo de daño. Pues sí entendemos en cierta medida que es un hospital grande y hay relativamente poco personal, que hay mucha carga de trabajo, entonces pues cualquiera puede cometer un error, ya sea que el médico esté cansado en ese momento, esté distraído, que el enfermero igualmente no conozca el medicamento, esté distraído en ese momento de hacer su transcripción. Eso lo comprendemos perfectamente, entonces nuestro papel es corregir esos errores antes de llegar al paciente, avisarle al médico, doctor, esto se me hace un poco extraño, me lo puede corroborar, o inclusive ya doctor, esto está mal debido a esto y estas bibliografías, estos artículos. Nosotros siempre antes de hacer una intervención con el médico o con la enfermería, leemos muchos artículos, de mucha bibliografía, para poder realizar la intervención de manera adecuada. Entonces todo lo que hacemos es en base a evidencias, entonces ya le estamos avisando al médico cómo hacer las correcciones, le estamos avisando a la enfermería cómo hacer las correcciones, para que este daño no llegue al paciente. Inclusive también tenemos algo de impacto con algunos pacientes directamente, que no saben cómo tomar su medicamento, que el médico no le explica para qué es uno u otro medicamento, que no le explica cómo es la forma adecuada de tomarlo en casa, si es con alimentos, sin alimentos, si puede tomar alcohol o no puede tomar alcohol, que es de los más que nos preguntan a veces. Entonces todas esas dudas que puede tener el paciente también las resolvemos nosotros como farmacéuticos, como entre comillas, expertos en medicamentos. Excelente, pues bueno, ahora vamos a pasar a la parte ruda de la entrevista, ¿no? La parte que a veces nos da más dolores de cabeza. A mí me gustaría saber cuáles son los problemas más frecuentes a los que se enfrentan en tu centro de trabajo. Okay, si quieres iniciar tú, Jenny. Pues sí, es algo complicado, ¿no? Yo creo que dentro de bueno, para empezar con lo simple, sería a lo mejor el tiempo, ¿no? Que les pedimos de alguna forma a las enfermeras o que les quitamos de alguna forma a las enfermeras para poder revisar sus carpetas, ¿no? A lo mejor para ellas es un poco, pues no sé si molesto, pero pues sí impacta, ¿no? En su trabajo, porque ellas necesitan ocupar su hoja de enfermería para colocar signos vitales, medicamentos, horarios, o sea, todo, ¿no? Entonces, desde el hecho de que tú se la pides para poder revisar la transcripción, yo creo que a lo mejor es un poco, pues no sé si molesto sea la palabra, pero sí impacta, ¿no? En lo complicado que podría ser para la enfermera y bueno, pues para nosotros también, porque pues también tenemos que hacer una revisión pues rápida y al mismo tiempo adecuada, ¿no? O bien, entonces no por quererle devolver la carpeta de manera pues rápida, no vas a revisarlo de manera correcta, ¿no? Entonces, pues sí, para empezar eso. Uno de los factores, como les comentaba, pues hay poco personal, entonces necesitamos revisar muchos pacientes, muchos medicamentos de los pacientes. Entonces es algo complicado hacer una revisión profunda, una buena revisión, todos los pacientes en tan poco tiempo. Entonces creo que es uno de los principales factores, al menos por el momento, como que sí, esa falta de tiempo. Uh-huh. Otra cosa, pues sí, como mencionaban, con la parte de personal sí es complicado, la mayoría es sencillo, nos llevamos bien creo que con la mayoría del personal,
pero con ciertas personas o con algunas enfermeras, algunos médicos, sí es un poquito más complicada la situación. Entonces, al momento de sugerir hacer alguna intervención, sugerir alguna corrección que se tenga, sí son como más renuentes a hacerlas. Entonces, creo que es otra parte ahí muy complicada que no debemos solventar. Pero pues poco a poco lo hemos hecho. Hay enfermeras que anteriormente no requerían nuestros servicios y que ahora nos preguntan cómo pasar algún medicamento, si lo tenemos en existencia, es que nos mandan llamar si pasarlo con el paciente, pasarlo con el medicamento. Entonces, pues sí, poco a poco, picando piedra, como dicen, pues vamos ahí avanzando. Ya te tienes que ligar a la enfermera para caerle bien. No, nada de eso. Simplemente, pues, sí es algo, hay unas enfermeras que son muy protectoras con sus pacientes, aunque sí es algo difícil de creer, los protegen mucho. Entonces, como que alguien externo que ellas no conocen vengan a decirles cómo tratar a su paciente, sí es algo complicado. Entonces, vamos a ir, pues, siendo amables, haciendo buenas intervenciones con ellas, resolviendo dudas que vayan teniendo, pues van generando confianza, como en cualquier relación laboral. Y pues generando más confianza llegan a preguntarnos más cosas y así es como algo retroactivo. Sí, yo creo que eso que menciona Alan es bastante importante, ¿no? O sea, generar confianza con las enfermeras, porque como bien lo dijo anteriormente, pues hay enfermeras ya con mucho tiempo de experiencia y las cuales no están acostumbradas al servicio que nosotros damos, ¿no? Entonces así como que de inicio es así como de que, ay, ¿y ustedes quiénes son, no? ¿O qué hacen? ¿O por qué me van a corregir? Pero ya cuando se dan cuenta que les podemos resolver ciertas cosas, ya es así como de, ay, sí, mejor le voy a preguntar al químico o a la química, ¿no? Entonces yo creo que ese es como el punto clave, ¿no? O sea, empezar a generar confianza con las enfermeras para que ellas también, pues, nos platiquen un poco más sobre sus pacientes. Incluso hay veces que nos piden a nosotros mismos de manera directa así de, ay, le puede comentar al médico que me corrija esto, ¿no? Porque ya le comenté yo, pero pues no ha hecho la corrección, ¿no? Entonces a lo mejor también los médicos ya también empiezan a tomar un poquito o a ver un poquito más nuestro impacto. Sí, eso da gusto, o sea, que el personal que antes no te tomó en cuenta o que inclusive te veía mal, ahora ya es quien te pregunta más o te está preguntando cómo aplicar el medicamento o para qué es el medicamento o qué interacciones puede tener. Es como que todas esas dudas, si las puedes resolver, como que eso te va generando más confianza. Además, para eso de ligar a enfermera ya tenemos a los pasantes. Sí, para eso lo usamos aquí principalmente, para esa relación que tengan los pasantes con las enfermeras. Ok. Bueno, ya por último, para cerrar esta entrevista del día de hoy, me gustaría preguntarles, ¿qué creen que haga falta para que el trabajo de farmacéutico en el hospital tenga la importancia o tenga el impacto que debería tener a nivel nacional, al menos en este país? Eso sí es algo muy complejo, muy complicado. Pues yo creo que no hace falta más que tiempo. Exacto. Creo que todos los farmacéuticos que hemos egresado, todos los que trabajan aquí, todos los que conozco, son personas totalmente capacitadas, que les importa y les gusta mucho su profesión, les gusta estar cercanos con el paciente. Entonces, creo que solamente es tiempo. Como digo, ahorita en muchos lados es picar piedra, quizás es el primer farmacéutico en un hospital, nunca habían conocido esa figura en algunos lados, pero pues conforme vas avanzando, vas generando confianza, vas resolviendo dudas, vas evitando errores, vas evitando daños al paciente, pues poco a poco toda esa confianza se va a ir con el médico, se va a ir con la enfermera, se va a ir con el paciente y pues poco a poco todo esto va a crecer. Entonces yo creo que lo que falta solamente es tiempo para que en México surja esta figura del farmacéutico clínico y sea de importancia para el paciente. Sí, coincido con Alan. Yo creo que lo más importante es el tiempo, ¿no? O sea, que siga pasando para que de alguna forma pues nos sigan viendo como figuras o como farmacéuticos dentro del hospital y que les podemos apoyar en algo y que estamos para servirles. Sí, pues si alguno de ustedes se interesa por esta área, bueno, al menos en nuestro caso somos químicos farmacéuticos biólogos, tenemos muchas áreas para dedicarnos. Una de las más nuevas es esto de farmacia clínica hospitalaria. Entonces, si alguno de ustedes quiere probar esta área, pues sí, son bienvenidos aquí en el Hospital General, como practicantes, como pasantes. Y es algo muy bonito. Bueno, en nuestro caso, creo que a todos nosotros nos importa mucho, tenemos muchísimo impacto con el paciente. Podemos evitar errores muy graves. Te da gusto estar resolviendo dudas de médicos que ya tienen pues, mucha trayectoria, que se están preguntando. Te da gusto resolver dudas de enfermería. Te da gusto que el paciente se vaya a su casa con todas las dudas resueltas, que sepa para qué es su tratamiento y esté apegado a él. Entonces al menos para nosotros es un área
muy bonita donde puedes hacer cambios totalmente en la vida de los pacientes. Excelente. Pues algo que les gustaría agregar, algo que quieran que se escuche en Farmacústico. No, pues nada, igual muchas gracias por escucharnos. Y de la misma forma, pues igual la invitación está abierta, como dice el químico Alan. El Hospital General de León es muy bueno para empezar a adquirir este tipo de experiencia. Es una área bastante nueva, pero es muy bonita y hay muchas cosas por seguir aprendiendo. Entonces, pues son bienvenidos. Sí, aquí lo recibimos con los brazos abiertos. Somos muchos químicos y nos encanta tener aquí a los pasantes, poderles pasar, hacer un poco de bullying, pero esto es por su bien, para que aprendan y pues que tengan pasarle como esta emoción a la siguiente generación, por así decirlo. Excelente, pues ustedes ya los escucharon, ellos fueron los químicos Jennifer y Alan de aquí del Hospital General de León. Muchas gracias por estar con nosotros en Farmacústico y esperemos que en un futuro podamos hablar de algún otro tema. No, pues a ti, Miguel, por la invitación y darnos este espacio para que conozcan lo que hacemos aquí en el hospital. Así es, muchas gracias, Miguel. Pues aquí andamos. Y ya se nos acabó el tiempo del día de hoy. Eso fue todo por este cuarto capítulo de Farmacústico e inicio de la segunda temporada. Este programa estuvo un poquito más largo, pero créanme que valió mucho la pena esta entrevista y la opinión de toda la gente sobre qué era farmacia clínica. No dejen de seguirnos en las redes sociales. Estamos en YouTube y Facebook como Farmacústico AR. No nos dejen de escuchar y no se pierdan el próximo capítulo donde vamos a hablar de la farmacovigilancia. Mi nombre es Alejandro Rangel. Fue un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima.